Daniel Vázquez, ¿podría explicar el concepto de interseccionalidad y su relación con el movimiento woke? Pues vagamente, porque ni yo lo entiendo con claridad, pero la idea es esta. En las Olimpiadas de la opresión, es decir, todo el concepto subyacente a esto es la idea de que hay grupos que se han sido oprimidos por otros grupos y todos están oprimidos por su pertenencia a una identidad determinada. Es decir, los negros están oprimidos por los blancos. Que un blanco pobre esté oprimido por un negro millonario dueño de una empresa, simplemente no lo tienen en cuenta, porque de todos modos el negro millonario dueño de una empresa está oprimido por el blanco empleado de su empresa, el que le paga mal y lo maltrata y le dice cosas feas. La interseccionalidad es la idea de que ninguna persona tiene solo una identidad oprimida, ninguno de los oprimidos. Los opresores tienen una identidad, son los malos. Y es que los oprimidos tienen varias identidades. Entonces, si tú eres mujer y negra, estás más oprimida que si solo fueras mujer o solo fueras negra. Si eres mujer, negra y lesbiana, evidentemente vas a estar más oprimida que si solo fueras mujer, solo fueras negra o solo fueras lesbiana. Entonces, se intersectan varias identidades para generar un fenómeno de mayor opresión. Tiene una base de verdad. Esto es absolutamente claro, ¿no? Es decir, si lo vemos simple y sencillamente en la sociedad a nuestro alrededor, si hay personas que al sumar ciertas características reciben mayores ataques de parte de los sectores de la sociedad que rechazan a cada una de esas identidades. Esto no es tampoco nada totalmente imaginario o rechazable. El problema es que se convierte en una forma de darte puntos y en una forma en que la gente se invente opresiones que no tiene. Fíjate, que se invente opresiones que no tiene. Esto lo han dicho algunos actores negros, Denzel Washington, o me acuerdo el que hizo el papel de Mandela, y se deja de tratarme como negro. Y así acabamos con el problema del racismo. Pero tú me preguntas a mí sobre el racismo, pero no le preguntas a otros. ¿Por qué me preguntas? Porque soy negro. Entonces, aunque tiene una base de realidad, el concepto de interseccionalidad y que debe ser tenido en cuenta en el análisis de nuestra sociedad, lo han llevado a extremos que evidentemente, perdón por lo mormado que estoy, que evidentemente no son ideales.